Estamos en una situación especial, una coyuntura muy especial, en la que se ha aprobado el decreto ley, se hizo ayer mismo, se aprobó el decreto ley de la reforma laboral, más allá de que finalmente se tramitará como proyecto de ley, lo que supone que se pueden hacer modificaciones más adelante, aunque en un contexto de mayoría absoluta del Partido Popular, de modo que es más bien un gesto de cara a la galería, pero estamos con ese decreto ya aprobado y también estamos con una huelga general ya convocada para el 29 de marzo y con movilizaciones que seguimos desarrollándolas, y la más cercana es pasado mañana a las 11 de la mañana, aquí por ejemplo, en donde siempre se convocan. Entonces ese es el contexto, un contexto de movilización social, un contexto de una reforma laboral que ya está siendo aplicada. Esta reforma laboral es cualitativamente idéntica a la del Partido Socialista y cuantitativamente muy diferente. Quiero decir, el objetivo perseguido técnicamente viene a ser el mismo, y ahora explicaré y desarrollaré por qué quiero decir esto. Sin embargo, cuantitativamente va muchísimo más allá que la que fue el Partido Socialista y que, como recordáis, generó también una huelga general el 29 de septiembre, y va más allá porque es mucho más agresiva contra los trabajadores y especialmente contra los sindicatos, que es la figura que participa en la negociación colectiva y es la figura más atacada por esta reforma laboral. Y digo que es cualitativamente idéntica porque lo que hay que entender es un poco el contexto en el que surgen estas reformas laborales. Ya tenemos más de 50 en los últimos años, en las últimas décadas, que parten de una asunción ideológica. Yo creo que realmente estamos ante una crisis fundamentalmente económica, pero que también tiene mucho de ideológico, porque al final las políticas que se llevan a cabo, las políticas que se ponen en marcha, están enraizadas en una determinada visión de la sociedad, en una determinada visión ideológica. Y esta visión ideológica que han compartido en esencia en el plano económico Partido Popular y Partido Socialista es la que les lleva a razonar que en una crisis de estas características lo necesario es una reforma laboral, porque cuando ven un alto nivel de paro, automáticamente sus economistas razonan que lo que funciona mal es el mercado de trabajo y que hay que ajustarlo, y fundamentalmente echan la culpa al exceso de salarios, a un salario excesivamente alto. Esa es la razón última que se esconde detrás de la interpretación. No en vano, los economistas, digamos, que profesan esta visión y que sin embargo no están adscritos a ningún partido político, son más libres de opinar sobre esta cuestión. Por ejemplo, Krugman propuso recientemente que la salida de España de la crisis pasa inevitablemente por bajar un 20% los salarios, en términos reales, un 20%. Esta es la salida que ellos proponen, y ahora diré por qué. Sin embargo, los políticos que han estado gobernando estos países y que detrás subyacía esta visión ideológica, evidentemente no van a aparecer mañana diciendo que bajan automáticamente un 20% el sueldo a los trabajadores. Sería un error estratégico y táctico político. Por esa razón, lo que toman es una vía más inteligente, más estratégica, que es conseguir el mismo objetivo, pero a través de otro camino, de otra estrategia. De modo que ese es el objetivo real de la reforma laboral, de esta y de la anterior. Promover una bajada de salarios, reduciendo a través de métodos indirectos estos salarios. Bien, lo que nos encontramos es ante una crisis del modelo de crecimiento español. España ha estado creciendo hasta ahora, ha estado creciendo además a ritmos mucho más elevados que lo había venido haciendo el resto de Europa, y lo había hecho porque tenía un modelo de producción basado en la construcción y en el turismo, fundamentalmente tras la burbuja inmobiliaria. Es decir, un modelo en el que, como todos bien sabemos, el consumo ha empujado la economía, pero no un consumo que se sostenía en que había bastante equidad, sino es un consumo que era paralelo a un incremento de la desigualdad. Por lo tanto, ese consumo estaba sustentado en un incremento de las deudas de las familias, de las deudas de las empresas, de las deudas, en menor medida, del Estado y las administraciones públicas. Todo alrededor de la burbuja inmobiliaria y del sector de la construcción. Por eso esos macroproyectos en el nivel público, por eso esas empresas continuamente endeudándose, participando en el juego financiero, etcétera. En cualquier caso, lo importante, España ha estado creciendo, pero sobre unas bases muy, muy endebles que se basaban en el endeudamiento. Cuando esto se ha roto,
el crecimiento se ha parado, se ha detenido y hemos entrado en crisis, la economía entra en crisis. Y es en este punto en el que los políticos tienen que dar respuestas. Y los gobiernos dicen, tenemos que seguir creciendo, tenemos que encontrar la forma de seguir creciendo, de restaurar este crecimiento económico, porque seguimos estando en el sistema capitalista y el crecimiento es el motor de este sistema económico. Por lo tanto, hay que buscar un modelo, y cualquier gobierno ha buscado un modelo para esto. Dado que era muy difícil resucitar la burbuja inmobiliaria en corto plazo, pues entonces lo que había que hacer era crecer de otra forma. Y esa otra forma que desde la Unión Europea se está promoviendo para todos los países de la Unión Europea es crecer hacia afuera, hacia el exterior, fomentando las exportaciones. Es decir, ya no basándonos en el consumo interno, sino basándonos en que nuestros productos sean consumidos por otros países extranjeros y por lo tanto tenemos que ser, y aquí la palabra mágica, competitivos. Y competitivos quiere decir que nuestro país tiene que producir productos que sean más baratos que los de los rivales, para que así en el mercado internacional nos compren a nosotros y no a nuestros rivales. Eso en términos generales. De modo que tenemos que competir pues con países que venden más o menos los mismos productos que nosotros vendemos. Ahí tenemos un agravante, porque claro, España pues no es un país fundamentalmente exportador, ni tiene unos sectores industriales potentes, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier caso, la línea es esa. Entonces tenemos que vender más barato que el extranjero, que los países extranjeros. Y no podemos devaluar la moneda, como se había hecho hasta entonces, porque estamos en el marco de la moneda única, del euro. Entonces no se puede hacer. Otra forma de conseguir productos más baratos es innovando, generando inversión y desarrollo, generando que las empresas produzcan nuevas técnicas para que al final el producto sea más barato. Pero eso es un procedimiento de medio plazo, largo plazo y por lo tanto no tiene efectos inmediatos. Y luego queda la más fácil, la que la Unión Europea propone directamente, y es bajar los salarios. Bajas los salarios de los trabajadores y de esa forma consigues trasladarlos siempre en el plano de la teoría a los precios para que tú puedas vender mejor que los rivales y así seas competitivo. Y esa es la palabra mágica que se les promueve a todos los países de la Unión Europea. Si alguno lee el Pacto del Euro, Pacto por el Euro, pues lo que te propone es eso. Entonces, ¿cómo bajar los salarios? Esa es la pregunta que se hace la Unión Europea y esa es la pregunta que se hacen los gobiernos europeos desde el plano teórico y lo traspasan al plano político. ¿Cómo vendemos políticamente que hay que bajar los salarios? Más allá de una minoría de la población convencida de que esto es así, al resto habrá que aplicarles esa bajada de salario sin que protesten demasiado. Y es ahí donde entra el elemento estratégico de la reforma laboral, porque el Partido Socialista ya facilitó determinados mecanismos con su reforma laboral, que lo que hacían era al final facilitar que el empresario pudiera disminuir el precio del salario. Entonces, esta reforma laboral, más allá de sus aspectos singulares, donde más incidencia tiene, lo más peligroso, es el ataque a la negociación colectiva. El ataque a la negociación colectiva, el descentralizar la negociación colectiva, es una llamada de la Unión Europea. En el Pacto por el Euro, ya aprobado el año pasado, ya aparecía ese dictamen. Hay que descentralizar la negociación colectiva y hay que hacerlo a través de las reformas laborales. Esa era una de las llamadas del Pacto por el Euro. Y esta reforma laboral lo que hace es recogerlo. Y fijaros, ¿por qué? Pues porque el salario se determina en el seno de la empresa, donde unos trabajadores negocian con los empresarios y negocian sus condiciones de trabajo, no solo el salario, sino no solo el salario directo, sino todo el salario indirecto, etcétera, cotizaciones, condiciones laborales, horas extras, etcétera. Cuando lo hace a nivel sectorial de un convenio, tiene más fuerza los trabajadores porque pueden imponer y presionar mucho mejor para incrementar sus posiciones. Es decir, es una relación de fuerzas, nunca se nos olvide. El seno de una empresa no son todos iguales, hay una relación jerárquica en la que el empresario tiene un poder muy especial, que es el poder de coacción, el poder de decirte si no me aceptas esto te despido o te bajo el salario, etcétera, etcétera. Y encima en un contexto en el que tienes 5,5 millones de personas detrás esperando tu trabajo. Por lo tanto, en un
una negociación colectiva, donde tú negocias esas condiciones con el empresario, pero respaldado por un sindicato, por un convenio que hace que lo que tú negocies al final está fortalecido, pues les reduce ese poder de coacción al empresario. Y esta reforma laboral lo que hace es atacar eso, atacar ese punto central y permite el descuelgue, permite incluso que sin aplicarte al descuelgue los empresarios se puedan quitar de en medio, puedan decir es que resulta que yo en mi empresa veo unas condiciones futuras de la economía que van a hacer que yo tenga pérdidas y por lo tanto no quiero aplicar el convenio. Y eso lo legaliza la reforma laboral. Lo que está haciendo en última instancia es que traslada la negociación desde el ámbito sectorial de convenios hacia un ámbito individual de empresa. Y claro, ahora ya no es lo mismo que tú negocies con tu propio jefe con 5,5 millones de parados detrás esperando tu trabajo que como lo hacías antes a través del sindicato. Por lo tanto, el efecto final, fijaros, es el mismo. En esas nuevas condiciones estás casi obligado a aceptar ese 20% de salario disminuido antes que ser despedido para que te sustituyan por otro. Eso es clásico, eso siempre ha sido así en economía y por lo tanto el efecto se consigue, pero a través de una reforma laboral que evidentemente no te lo está diciendo directamente. Y la mayoría de trabajadores están suscritos a convenios sectoriales. Al aplicarse esta reforma, automáticamente vamos a ver que los trabajadores van a ver en su proceso de negociación sus condiciones laborales totalmente deprimidas. Y hablamos de todo tipo de condiciones laborales. O sea, hablamos del salario nominal, hablamos del salario diferido y del salario indirecto. Es decir, hablamos de las pensiones, hablamos de los espacios públicos, digamos en la educación, la sanidad, que eso es lo que se considera salario indirecto o salario social, y tenemos también el salario directo, que es el que más visualizamos. Si entendemos ese salario entendido como el salario global, el salario que se corresponde con el nominal, que es lo que recibimos en nuestra nómina, el indirecto, que es el que recibimos pues por usar los servicios públicos, que al ser públicos son más baratos de lo que serían si estuvieran privados, y le sumamos también el diferido, que son las pensiones, pues si lo sumamos ese conjunto de salarios y visualizamos cómo ha evolucionado en las últimas décadas, lo que vemos es que han estado cayendo sistemáticamente. Han estado cayendo sistemáticamente el poder adquisitivo de las pensiones, el poder adquisitivo de los salarios y, por supuesto, la calidad y la cantidad de la educación pública, la sanidad pública, los servicios públicos en general. Y si vemos algo más importante, que es la participación salarial de la renta se puede dividir en dos partes, salarios y beneficios, se puede visualizar de esa forma. La parte salarial ha caído sistemáticamente desde los últimos 15 años, en España, en Alemania, en Francia, en Grecia, en todo el mundo desarrollado. Eso significa que los beneficios cada vez tienen mayor cuota dentro de la riqueza que se genera en un país. Eso es el resultado de la debilidad de los trabajadores en un mundo globalizado, en el que los sindicatos, por ejemplo los sindicatos alemanes, acababan aceptando en las negociaciones rebajas salariales a cambio de no deslocalizar sus empresas. Es decir, en última instancia, esa competencia que les hacía ver reducidas sus condiciones y quienes salían ganando eran evidentemente la contraparte, los beneficios empresariales. Esta reforma laboral tiene otros elementos. ¿Por qué proponen realmente esto? Es decir, no lo hacen a maldad. Ellos creen realmente que este proceder de bajar salarios saldrá de la crisis, porque para ello el desempleo es resultado de que, como decía antes, algo no va bien en el mercado laboral. Tenemos dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una serie de trabajadores que tienen contratos estables y fijos, indefinidos, aunque ya evidentemente ese concepto no tiene mucho sentido hoy en día, y otra serie de trabajadores que tienen un contrato, especialmente jóvenes, que tienen un contrato, y mujeres, precario y temporal. Entonces esa dualidad, se habla de dualidad porque unos están más protegidos y otros están menos protegidos. ¿Y cómo quieren resolver esa dualidad? Pues muy sencillo, rebajando a todos a los contratos temporales y precarios. Es decir, acaban con el contrato indefinido, acaban y abaratan que puedan despedir al indefinido para que puedan contratar a uno o dos contratos temporales por el mismo precio. Al final es una caída de la masa salarial, el conjunto de salarios en total en una economía. Y este objetivo es porque creen realmente que algo funciona mal en el mercado laboral. Creen que este paro es resultado de salarios altos. Entonces dicen, si bajamos los salarios, realmente conseguiremos contratar a más gente y bajaremos el desempleo. Esto no tiene ningún tipo de fundamento empírico. De hecho, en el País Vasco hay unas tasas de paro de en torno al 12% y en Canarias de en torno al 30%.
con las mismas normas laborales. Tiene más que ver realmente el desempleo con la estructura productiva, con qué está produciendo una determinada zona geográfica, si tiene industria, si está especializada en el ladrillo, etcétera, etcétera. Tiene más que ver con eso, con lo que en economía se llama demanda. Tiene más que ver con que si la gente es pobre, es más rica, consume más o qué se produce. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la reforma del mercado laboral. Entonces, cuando un gobierno visualiza que hay demasiado paro y propone una reforma laboral, automáticamente lo que tenemos que decir es: estás errando en el diagnóstico, porque ese no es el problema. El problema es que la actividad económica ha caído y toda esa gente que venía trabajando en el sector de la construcción ahora no tiene dónde trabajar. Por lo tanto, el problema es que no puedes producir casas, no puedes producir como producías antes, no que los salarios sean altos. Y eso es lo que explica que las pequeñas y medianas empresas, siendo las que generan la mayor parte del empleo, en torno al 80%, pues realmente su problema no sea que sus salarios sean altos, sino que no entra la gente en la tienda, en el pequeño comercio, a comprar. Y no entra porque se está empobreciendo sistemáticamente. Se está empobreciendo porque están en el paro, se está empobreciendo porque se les bajan los salarios, se están empobreciendo porque además no tienen confianza y los pocos ahorros que tienen los quieren mantener a salvo. Ese es su problema, porque en la medida que no entra gente a comprar en esa empresa, pues sus trabajadores no les sirven. Entonces aquí está el elemento fundamental que es muy interesante para analizar lo que podríamos llamar alianzas de clase. El pequeño y mediano empresario, su problema visible es, en primer momento, que la gente no entra en su comercio. Entonces su trabajador no le sirve y se quiere deshacer de él. Y entonces acoge esta reforma con gran cariño. Acoge esta reforma con gran cariño porque le permite echar a ese trabajador que ya no le sirve. Sin embargo, se equivoca. Se equivoca porque en la medida que haces que se puedan despedir a más trabajadores, la capacidad de consumo de la economía se disminuye. De modo que menos gente va a entrar la próxima vez por la puerta. Y, por supuesto, pues al final vas a tener que cerrar tú mismo, porque ya no te van a quedar trabajadores que echar. Y esa es la realidad compleja de nuestra situación económica, que tiene mucho que ver también con lo que quizás Castro explique sobre el decreto de proveedores. El decreto de proveedores es pan para hoy, hambre para mañana, porque permite que los ayuntamientos puedan pagar a las pequeñas y medianas empresas a las que les deben sus servicios contratados, pero a cambio de hacer un plan de ajuste que lo hace un interventor y que totalmente rompe el ayuntamiento. De modo que el proveedor cobra hoy, es verdad, cobra hoy con un descuento, etcétera, etcétera, pero ya mañana no va a poder suscribir ningún nuevo contrato con el ayuntamiento porque el ayuntamiento va a estar totalmente despedazado, va a ser tierra quemada. De modo que estamos hablando de un pensamiento cortoplacista. Y al fin y al cabo esta reforma laboral lo que pretende es fortalecer la posición de los empresarios, fortalecer la posición además de las grandes empresas. ¿Y por qué digo las grandes empresas? Porque en la medida que se facilita el despido, en la medida que se bajan los salarios, quienes salen favorecidos son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son las que exportan fuera. Ellos les da igual cuánto paguen sus trabajadores. A ellos lo que les interesa es que sus trabajadores cobren lo menos posible. Y como venden fuera, pues mientras se lo compren fuera, automáticamente van a tener unos beneficios. La pequeña y mediana empresa no es así, porque normalmente no exporta. De modo que su capacidad de venta está determinada por la capacidad de consumo de su población. Y si su población se está empobreciendo, pues ellos van a vender menos. Y si venden menos, entramos en el típico círculo vicioso. Pero aquí es donde tenemos que hablar de conciencia de clase. Estas pequeñas y medianas empresas, en una gran mayoría, se creen verdaderamente grandes empresas. Se creen grandes empresas y apoyan estas reformas que literalmente van a machacar su capacidad de sobrevivir en el tiempo. De modo que esta reforma laboral no solo ataca a los trabajadores, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Y lo que es peor, establece las bases de un nuevo orden social totalmente regresivo, que es el orden social al que estamos caminando. Un orden social en el que se fomenta que España compita hacia afuera basándonos casi en un modelo chino de exportación hacia afuera con alto grado de desigualdad interna. Yo soy de la opinión que esto no va a poder conseguirse. Y no va a poder conseguirse porque antes de llegar allí hay estallidos sociales. Creo que esa es mi opinión, pero eso ya es una opinión política. A nivel técnico, lo que podemos decir es que este camino es totalmente suicida. En economía se le llama carrera hacia el fondo, porque tienes que competir contra el vecino. Y evidentemente el vecino está compitiendo contra ti. Así que la Unión Europea propone a todos los países que crezcan hacia afuera, pero es virtualmente imposible, porque
cuando unos crecen hacia afuera, otros tienen que ser la otra cara de la moneda, tienen que crecer hacia adentro. Si un país exporta, otros tienen que importar. Y así es como ha funcionado la economía y porque tiene que funcionar así. Las exportaciones tienen que ser igual que las importaciones a nivel mundial. De modo que esto es una carrera y no es nueva. Ahora se hace con salarios, en otro tiempo también se hizo con salarios, pero en otro tiempo se hizo con monedas también, con las devaluaciones competitivas de la moneda. En los años 20 del siglo pasado, una forma de competir contra el rival era devaluar tu moneda. Tú devaluabas tu moneda, eso abarataba tus exportaciones y por lo tanto vendías más. Pero claro, el rival, que veía cómo su cuota de mercado disminuía, hacía al día siguiente lo mismo para recuperar esa cuota de mercado. Entonces entrabas en una guerra de devaluaciones competitiva que desestructuraba toda la economía y al final acababa en guerras militares. Guerras militares porque al final la economía entra en un torbellino que no tiene salida y genera estallidos sociales muy potentes. Entonces estas carreras por devaluar los salarios, pues al final aspiran a generar esos problemas, pero en el otro ámbito, en el ámbito en el que tú sigues empobreciendo a tu gente, sigues empobreciendo a tu ciudadanía, pensando que vas a ganar esa carrera, mientras que el otro evidentemente está jugando a lo mismo y en el camino lo que genera son convulsiones sociales muy potentes por sus efectos sobre la economía. Esto tenemos que verlo también en perspectiva histórica. ¿Qué quiero decir? En los años 70 hubo una crisis estructural en todo el sistema capitalista, ya voy terminando. Una crisis estructural en todo el sistema capitalista que al final, como sabéis, fue resuelta con la aplicación de políticas de ajuste neoliberal. En Chile comenzó en 1973 con el golpe de Pinochet, aplicaron, apoyados por la fuerza militar, las políticas de desregulación de los mercados, privatización, bajada de salarios, lucha contra los sindicatos, etcétera, etcétera, para poder recuperar espacio de ganancia para las empresas. Eso es un ajuste estructural, un ajuste basado en salir hacia adelante corriendo, en volver a crecer la economía, pero basado en que tus trabajadores van a cobrar menos. Basas ese ajuste en que tus trabajadores tienen menor capacidad. Bien, eso nos llevó a la nueva etapa, la etapa que podríamos decir neoliberal, una etapa donde se ha caracterizado por ir liquidando el estado de bienestar construido desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la misma, y ahora nos encontramos con otra crisis estructural. ¿Y qué nos proponen? Pues una vuelta de tuerca. Nos dicen, vamos a intentar salir otra vez de esta crisis haciendo lo mismo. Vamos a nuevas privatizaciones, desregulaciones, vamos a machacar definitivamente el estado del bienestar. Es una huida hacia adelante. Y esa es la situación en la que nos encontramos, de ajuste permanente. Ajuste permanente que lleva a que, por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo y el presidente italiano hayan hablado ya literalmente recomendando a los jóvenes que se acostumbren a no tener trabajo fijo, porque ya están reconociendo que estamos en un estadio de ajuste permanente en el que todo, por citar quizás a Bauman, todo es líquido, en el que todo es flexible, en el que ya no tienes un trabajo fijo, en el que ya no tienes unas condiciones estables, en la que ya te tienes que acostumbrar continuamente a que si mañana te llaman y tienes que estar por la noche, pues trabajas, y si mañana te tienes que ir a otro país, pues te vas también. Ese modelo capitalista ultra flexible en el que el ser humano es reducido a un solo átomo al servicio de una maquinaria capitalista que responde únicamente al crecimiento económico. Y esa es la flexibilidad. Fijaros que la COE también lo dice. Te dice, es que es inadmisible que la gente no acepte ese trabajo por desplazarse a la siguiente provincia. Es todo una mercantilización de la persona, del ser humano. Queremos poner al ser humano al servicio de nuestra maquinaria capitalista, al servicio del beneficio empresarial, al servicio del crecimiento económico. Y en ese ajuste permanente es en el que nos encontramos. Porque esto es como una maquinaria donde todas las piezas tienen que encajar y el hecho de que no encajen es debido a lo que ellos llaman rigideces. ¿Y qué son las rigideces? Pues son todo aquello que quieren destruir para que todo ajuste bien. Sindicatos, estado del bienestar, regulación laboral, todo eso que ellos consideran rigideces, que consideran que obstruyen el normal desarrollo del sistema capitalista y que automáticamente lo quieren romper. Por eso que no se nos olvide. La reforma laboral es un ataque a los sindicatos, un ataque brutal a los sindicatos porque es la forma en la que hasta ahora y de forma clásica se han organizado los trabajadores. Y esto responde a esa visión ideológica,
Porque lo que hemos perdido es la lucha ideológica. La hemos perdido. La hemos perdido y yo venía hace un rato aquí en Twitter, que sabéis que soy un poco activo en Twitter, y había puesto pues apoyos a la huelga general del 29, ¿no? Y no hacía nada más que tener lo que llamamos los trolls, estas personas que se divierten criticando y no sé, se divierten en general, pues continuamente, pero que en el fondo son, en cierto sentido, un reflejo de la población, criticando pues esta huelga, criticando la idoneidad de la huelga, porque se han creído, han asumido el discurso ideológico de la derecha, han asumido hasta su lenguaje. Pero esto no es solo la ciudadanía en general, sino incluso el Partido Socialista ha asumido claramente el discurso de la competitividad. Ellos fueron los que hicieron la reforma laboral, ellos fueron los que hicieron las rebajas de impuestos, ellos fueron quienes comenzaron esta línea más recientemente, siguiendo la del Partido Popular anterior. Entonces, nos encontramos ante una lucha ideológica que hemos perdido en cuanto a izquierda en sentido amplio y que se está trasladando a la política y que ahora nos encontramos con que pues elementos que antes considerábamos tan estables como el del piquete, el de la huelga, son vistos de forma muy negativa por la ciudadanía. Y cuando tú dices una huelga, ellos te hablan, la ciudadanía, que son trabajadores, te dicen, bueno, yo también tengo derecho a trabajar. Eso es el síntoma de que han interiorizado el discurso ideológico de la derecha. Y ahí es donde está la principal batalla que vamos a enfrentar en esta huelga y en las movilizaciones siguientes, en que estamos siendo atacados continuamente, pero no ahora, sino hace muchos años, y que ahora, cuando hemos vuelto a movilizarnos después de un largo letargo, nos damos cuenta de que nuestra gente, la que tendría que movilizarse, ya no se lo cree. Ya no se lo cree. Y entonces es eso lo que tenemos que luchar. Por eso, esta no es solo una lucha concreta. Una huelga general, para mí, no es solo la lucha contra esta reforma laboral. Para mí es también una demostración de fuerzas. Decir, es que somos tanta gente y no se puede hacer lo que queráis con nosotros. Y por eso debe ser sostenida en el tiempo y no circunscribirse únicamente a la reforma laboral, sino a todos los recortes en general y a este cambio y esta orientación de la economía. Porque de otra forma, aunque ahora no se pare la reforma laboral, pues en la próxima reforma, pues que va a venir, la de las pensiones y que van a seguir viniendo muchas reformas más, pues cada vez estaremos peor, que es lo que venimos encontrándonos de que hemos perdido la anterior reforma laboral, hemos perdido todas las anteriores. Lo que hay que hacer es dar un puñetazo en la mesa. Y creo que funciona. Y creo que, además, el desarrollo de situaciones como la de Grecia invitan a pensar que hay esperanzas. Desgraciadamente, se ha tenido que llegar a una situación altamente dramática en Grecia para que la ciudadanía se posicione de otra forma. Y las encuestas dan que los tres partidos de izquierdas, la escisión del Partido Socialista de allí, más el Partido Comunista y el partido de la izquierda más izquierda, pues suman entre todos una mayoría sobre el bipartidismo dominante hasta entonces. Ese cambio político se ha dado en 2 años. Se ha dado en 2 años por lo que yo decía antes, que es el aspecto político. Este caminar hacia ese modelo regresivo no concluye nunca. Antes genera estallidos sociales que hacen cambiar el panorama político. Y es ahí donde, en mi opinión, tenemos que estar preparados. Por eso, además de pensar en la huelga, yo estaría pensando ya estratégicamente en cómo vamos a afrontar el incremento de la frustración generada a raíz de los recortes que están viniendo y que van a venir, como dirá Castro, con todas otras leyes, incluida la de los ayuntamientos, que es como tener al Fondo Monetario Internacional metido en el Pleno, tan directamente como eso, y que van a generar distorsiones que la gente va a estar muy frustrada y que va a buscar explicaciones. Y para mí, Izquierda Unida, además de intentar ganar las elecciones, pues no debe olvidar nunca que el objetivo de Izquierda Unida es transformar el sistema económico y, como medio, coger poder en las instituciones. Pero el objetivo es transformar, superar el sistema económico, hacer la revolución, si queréis que seamos más clásicos.